tened mucho cuidado porque van con todo. Conocéis mi teoría acerca del presunto pucherazo, del presunto fraude. Mi opinión, fundamentada, y os la he dado muchas veces, es que es imposible el fraude, es imposible el pucherazo, porque España no es Botsuana. Aunque algunos, desde luego a ellos, desde la extrema izquierda, junto a golpistas y a etarras, les interesara que así fuera, y algunos medios del extremo contrario, minoritarios, pero que existen, conspiranoicos, les interesara también. Es imposible el pucherazo, y menos ya con lo que está cayendo en las últimas semanas, porque en el momento en el que se produjera un hecho, y no voy a dar ideas, fuera de la naturaleza que fuera, les comía vivos la sociedad española, y con toda la razón, porque simplemente lo que estamos es ya... ¿Sabéis? No sé si os gusta el baloncesto o el fútbol. ¿Sabéis ya cualquier competición lo que son los minutos basura? Estamos ya en los días basura. Los días basura porque quedan 8 días de campaña y 10 días para la libertad, para que el Partido Popular y Vox articulen una nueva mayoría en España de más de 180 escaños o de 185 escaños, que alumbre un nuevo gobierno y que ponga otra vez a España en el camino de la regeneración. Dicho lo cual, dicho que no es posible el pucherazo, van con todo porque están intentando embarrar y enmierdar el terreno de juego hasta el último minuto. Ayer, Alberto Núñez Feijóo, en una declaración impecable, y tampoco he oído a nadie de Vox decir cosa en contrario, han alertado, estamos alertando todos, estamos denunciando la posibilidad de que alguien intente, pero no estamos señalando tampoco, insisto, porque es imposible. Ayer Alberto Núñez Feijóo dijo simplemente, o alertó, pidió a los carteros que trabajaran sin descanso estos días porque van con todo. Porque hay una denuncia de los sindicatos de correos, no de Núñez Feijóo, quejándose de que las 19.000 contrataciones que iban a hacer no se han producido y de que están saturados, no sé si utilizaron este verbo, pero de que no hay capacidad técnica o logística suficiente para atender el aluvión de peticiones por correo. No es que se hayan duplicado con respecto a convocatorias electorales anteriores, es que casi se han triplicado. Creo recordar que eran 3 millones o 3 millones y medio. No recuerdo ahora mismo el dato y es raro porque tenemos una excelente cabeza para los números, pero son ya muchísimos datos los que tenemos diariamente. Creo que eran 3 millones o 3 millones y medio de votos por correo. Una salvajada. Más del doble que en convocatorias anteriores. Esta mañana en una emisora de radio, el director operativo de correos, todos mis respetos, parecía un tipo coherente, bueno, pues daba cifras, daba datos, decía que sí se habían producido no esas 19.400 o 19.300 contrataciones a las que se había comprometido el gobierno, sino 19.900, casi 20.000. Pues no debe de ser cierto. Y sabéis el cariño que le tengo yo a los sindicatos, que es 0 números, 50. Pero creo que ha sido el sindicato Comisiones Obreras el que ha dicho que rían de rían, que de eso nada, que no las ha habido y que están hasta el cuello, no están hasta el segundo piso y que no hay capacidad. Feijóo es lo único que dijo. Y dijo más, eso sí, pero bueno, tiene toda la legitimidad. Vamos, van a llamar estos tíos que han regentado o que han llevado las cuentas tipo Al Capone durante años en tantos y tantos organismos públicos. Le van a demonizar a un tío por, estoy haciendo una metáfora bastante estúpida por lo demás, por robar una pera. Hombre, por favor. Dijo, a pesar de vuestros jefes o a pesar de vuestros responsables, trabajad sin descanso y tal. El problema, al final, es que han marraneado tanto, han prostituido tanto, han intentado prostituir las empresas públicas más prestigiosas, y ahora estoy hablando de una de ellas que conozco bien y no voy a repetir, o sí voy a repetir, porque me siento muy orgulloso que he sido hijo durante más de 40 años de un funcionario de correos, que era un ejemplo y que ha funcionado durante décadas de una manera pluscuamperfecta, pues hasta correos, hasta el Instituto Nacional de Estadística, si queréis que amplíe el abanico, hasta el Centro Superior de Investigaciones Científicas, iba a decir hasta el CIS,
o el CNI, perdón, el CIS. El CIS tiene funcionarios muy profesionales, a pesar de tezanos. Quería referirme al CNI, antes CSIC. Lo han prostituido todo. Han depositado sus sucias manos porque el hecho de poner a un político al frente de una empresa pública no quiere decir que esa empresa pública ya se vea ensuciada, salpicada. Alberto Núñez Feijóo ya era político cuando fue director general del Insalud y cuando fue director general de Correos. Es condición, bueno, casi necesaria, pero no suficiente, insisto, el poner a un político y no a un técnico al frente de una empresa pública para empezar a menoscabarla. El problema es que este fulano, al que le quedan 10 días, no es un insulto, ¿eh? No es un insulto. Vuelvo a recordar el celebérrimo caso de aquella ministra, la tal Raquel, que creo que lo seguirá siendo en funciones, a la que nadie conoce, que llamó tipo a Mario Garcés en sede parlamentaria. Y luego se excusó y dijo que, bueno, que tipo no era un insulto ni una descalificación. Bueno, pues fulano no es una descalificación, no sé, fulano, vengano, este sujeto, este individuo. El problema es que puso ahí a su íntimo amigo, a uno de sus antiguos amigos. Este no tiene amigos. Este no tiene amigos ni en casa. Y no me obliguéis a abundar más. Este es amigo de sí mismo solo y últimamente está peleado hasta consigo mismo. ¿No le veis la cara de estar jodido que tiene y de amargura que tiene? Bueno, pues puso un tal Serrano, que era su jefe de gabinete, hasta que se cansó, se aburrió de él y le puso a dirigir Correos. Serrano, que era un tío que no había visto una carta en su puñetera vida. Y lo dice un tío que ha visto cartas durante 40 y tantos años de su vida. Lo dice un tío que, desde que era muy pequeño, aprendió a respetar no ya a los funcionarios de Correos, a toda la función pública española, pero a la profesional, no a la casta de vividores y de chupadores del bote que cada 4 años, como los antiguos cesantes, en tiempos de Cánovas y Sagasta y de Sagasta a Cánovas, llegaban, pillaban, se situaban, se lo llevaban bien y a los 4 años se iban a otro sitio, a su casa o se quedaban por allí, encostrados, como en Televisión Española, que cada 4 años iban agregando capas de directivos, pero a los anteriores ya no les echaban, les hacían fijos, y ahí siguen peinando bombillas y cobrando una pasta por tocarse los huevos en muchos casos. Bueno, pues el problema es el poner a gente no profesional y que además aplica criterios políticos. Correos, organismo al que Núñez Feijóo dejó con superávit, era superavitario, este lo va a dejar con un agujero de 3 pares de cojones. Consultad el dato. Que Sánchez no se lo sabía y Feijóo se lo sabía. Ese y muchísimos más. Feijóo no ha atentado contra la dignidad de los funcionarios de Correos y mucho menos ha esbozado una teoría conspiranoica. Ha dicho simplemente, ha alertado contra la falta de capacidad y tiene todo el derecho a sospechar que voluntaria o inducida de un gobierno al que, bueno, pues como una de las poquísimas posibilidades que tiene, no de resistir porque se van a ir a tomar a tomar vientos, pero bueno, para menoscabar el batacazo electoral le interese pues que la participación sea la menor posible y el voto por correo, que no es precisamente residual, sino que, como os acabo de decir, hay más de 3 millones o 3 millones y medio de personas que lo van a ejercer, pues va a ser un elemento bastante fundamental. Van con todo, porque ahora están acusando a Feijóo de alentar la teoría de la conspiración. Da igual, no pasa nada. El otro día, y como se lo dije en una red pública, lo puedo repetir aquí, Bolaños vino a llamar, o llamó directamente fascista, ¿no? O actitudes fascistas a Feijóo en una red pública. Por supuesto, tuvo un hilo de miles de respuestas. Yo cité su tuit, fue uno de los 1000 o 2000 o 5000 que citó su tuit, y le dije: seguid así, ministro, que la santísima hostia que os vais a dar se va a escuchar hasta en Ciudad del Cabo. Seguid así, seguid insultando, seguid demonizando, seguid tragando y consintiendo que un tipo que, como bien nos dijo ayer José Luis Corcuera Cuesta, socialista histórico, ministro del Interior del Gobierno de España entre 1988 y 1993, que conoció tiempos mucho mejores del Partido Socialista, cuando había líderes como Felipe González, como Alfonso Guerra, como Nicolás Redondo. Él habló de un histórico que fue presidente del Partido Socialista, vizcaíno, Ramón Rubial. Bueno, se podía estar de acuerdo, ¿no? Yo no he sido socialista nunca, se podía estar de acuerdo o no, pero
Eran gente digna, eran gente honrada, y ahora estos son chiquilicuatres, chiquilicuatres. Y se están cargando el partido porque estáis tragando Bolaños, con un tipo que ha construido una campaña simplemente para autoesculparse, ni siquiera para autoesculpar al PSOE, no digamos ya para hacer propuestas en positivo, para que los españoles, bueno, pues tengan noción de qué proyecto tenéis, que no tenéis ninguno salvo el de destruirla para España, para los próximos 4 años. Está construyendo una campaña para autoesculparse. Y de ahí en los últimos días está mirando ya a la rabia, atended a los ojos del personaje, fijaos en sus ojos, fijaos en su cara, para autoesculparse y para acusar a la derecha, al líder de la derecha en este caso, quien va a ser dentro de 4 días ya, de 10, de 12, presidente del gobierno in pectore, de mentir, de manipular, de utilizar artes marrulleras. Varias cosas, no siendo la menor de ellas, es decir, reconocer implícitamente que él es un inútil, fue un inútil políticamente. Porque, hombre, tú vas a un debate preparado para eso, claro. Es más, mejor, ¿no, Pedrito? Si el que tienes delante no deja de mentir, no deja de embarrar el terreno del juego, en teoría te lo está poniendo fácil para que le desarmes delante de millones de personas y evidencies que está mintiendo. Ah, coño, que es que no te sabías los datos. Joder, que además llegaste descentrado, que yo creo que a estas alturas ya se puede decir, sin abundar más. Atended a los ojos del personaje desde el minuto cero. Atended al sudor. Ha habido compañeros que han ido un poco más lejos, como Eduardo Inda, que se centraba específicamente en esa sudoración del personaje, y lo dejo ahí desde el minuto cero. Esas frases mal terminadas o a medio terminar, esa mandíbula rígida, esos ojos amenazantes. Zamora teníamos una expresión, mi abuela, siempre la cito, que decía esos ojos de tiburón que ponía a veces Pedro Sánchez. Están desesperados, están rabiosos. Hace unas horas Meritxell Batet, qué vergüenza Meritxell. Qué vergüenza si Manolo Marín, que era un señor, que fue presidente de esa institución durante muchos años, la tercera institución del Estado, presidente del Congreso de los Diputados, socialista, que se fue de ahí asqueado, porque hubo un momento en el que el hemiciclo ya se convirtió en un gallinero ingobernable. Si levantara la cabeza y viera cómo estás ejerciendo la presidencia del Congreso de los Diputados, la volvería a cerrar, volvería a cerrar los ojos abochornado, que ya con Pachi Nadie creíamos que lo habíamos visto todo. Pachi Nadie, el bachiller Pachi Nadie, presidente del Congreso. Meritxell ha superado las peores biografías que las ha habido al frente de esa casa y acusó con palabras muy duras a Feijóo de alentar la teoría de la conspiración, y además le acusaba también, si tenéis oportunidad de recuperar el total en redes, fijaos, no ya el tono en el que lo dice, los ojos de odio con lo que lo dice. Están acumulando una rabia tremenda. Tendrán que aceptar democráticamente el resultado de las urnas, tendrán que aceptarlo, pero se van a ir de muy mala leche del poder, de muy mala leche y van a quedar resentidos por años. Da igual, porque la limpieza, iba a utilizar un calificativo, la limpieza política que va a tener que afrontar ese partido va a ser de ovación y vuelta al ruedo. La única esperanza de Pedro Sánchez es quedarse como secretario general hasta el 2025, no va a llegar. Tengo para mí, porque digo hasta el 2025 porque es cuando toca un congreso ordinario, según estuve mirando el otro día, porque la verdad es que no lo recordaba. Yo creo que no le van a dejar llegar. Ayer decía Corcuera, pues eso, cómo le aplauden y cómo le loan y cómo le ponen la alfombra a todos. Digo, no se preocupe usted, ministro, que ya verá cómo a partir del día 24 ninguno de los que ahora le chupan el culo, con perdón, se va a acordar de él ni va a reconocer que lo hizo. La victoria tiene 1000 padres, la derrota ninguno. Pedro, por lo demás, intenta apurar a la desesperada sus últimos días, echándole narices, dándolo todo, concediendo entrevistas ahí a medios hostiles, a tumba abierta. Lo digo porque esta mañana estaba en la cadena SER con esta señora, la tal Barceló, que le ha hecho una entrevista muy cómoda, par de huevos le ha echado ahí a Ángeles Barceló, haciéndole las preguntas con 2 o 3 terrones de azúcar. Pedro, que ya no le quieren ni en los organismos internacionales. Pensábamos que se iba a ir a la OTAN o que se iba a ir a la ONU. Sí, es presidente de la Internacional Socialista. Los medios afines siempre se olvidan de recordar el pequeño detalle que porque era el único candidato. Así mi prima. Bueno, pues ahora que ya han visto su auténtica faz,
Ahora que ya le están empezando a perder el respeto y están empezando a darse cuenta, no ya dentro de España, que lo sabíamos, fuera de España, que el emperador va desnudo, que le acaba de hacer una reconvención la Unión Europea y le van a meter una multa por utilizar un acto oficial hasta en la cumbre de la OTAN para hacer campaña e insultar a la oposición, que eso no se lo han hecho a ningún presidente, pero sí es que debería de darle vergüenza cualquier cosa de las que hace, hasta respirar desde que se levanta hasta que se acuesta, ni a Felipe González, ni a Aznar, ni a Rajoy, ni siquiera a Zapatero, no os digo ya a Suárez o a Calvo Sotelo, haciendo campaña electoral de la más baja estofa, insultando a la oposición en la cumbre de la OTAN. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco si es que no lo estaba ya. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco y están rabiosos. Quedan 8 días de campaña y 10 para la libertad, pero insisto, termino como empecé. Van con todo. Van con todo y yo no voy a alentar ninguna teoría de la conspiración porque no creo en ella, ni creo que sea posible el pucherazo. Otra cosa es que me reservo mi opinión acerca de lo que harían si pudieran hacerlo y no se enterara nadie. Un tío que puso una urna detrás de una cortina, ¿qué coño va a hacer? Pues si va en su naturaleza, como el escorpión que pica a la rana cuando están ya terminando prácticamente de vadear el río. Bueno, pues no puede hacerlo. Ahora, para sembrar el campo de minas y por tanto me reservo el derecho de repetiros una vez más lo que ya os he repetido aquí muchas veces, Rosa Díez, el coronel Camacho, id a votar personalmente si podéis. Id a votar personalmente si podéis, porque ha habido muchos que habréis reservado el voto, el voto por correo, lo habéis pedido y por tanto ya estáis anotados, pero no lo vais a recibir. Tenéis derecho a ir a votar, que no os anulen del censo. Sí, lo habéis pedido. Y en teoría, esta mañana alguien decía, ya te tachan de la lista, ya eso te inhabilita para ir a votar personalmente. Explicó ayer Rosa Díez, o anteayer, la última entrevista que tuvimos, cuando fue el lunes, que no era verdad, o el martes pasado, hace 48 horas, que no era verdad, que si no lo recibes, tienes derecho a ir a votar, personalmente. Personaos, a menos que estéis fuera de España, merece la pena que os hagáis hasta 600 kilómetros. Id a votar presencialmente. Hay que echar democráticamente, pero hay que echar a esta gentuza, que por lo demás, y no digo que nos vayamos a divertir porque no le veo ni puñetera gracia, se van a ir muy mal del poder. Tendrán, insisto, que aceptar democráticamente el resultado de las urnas, pero se van a ir haciendo todo el daño que puedan, con toda la rabia y con todo el odio del poder. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana de este jueves 13 de julio de 2023. Y saludamos, bueno, yo creo que ella ya estuvo con Josué Cárdenas, estuvo hace algunas semanas y ya la conocéis por tanto, pero yo le doy la bienvenida también a la retaguardia, a nuestro programa en Periodista Digital, Alicia Sanz, que es candidata a la presidencia del gobierno por el Frente Obrero. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buen día. Muy bien. Pues muchísimas gracias por concederme la entrevista y por traerme aquí por segunda vez, exactamente. Eso es. Bueno, pues ya sabes que aquí siempre somos amigos, pues lo digo con cariño, de los pequeñitos, de los minoritarios, de aquellos a los que no se les da voz, en los grandes medios generalistas, en las televisiones basura. Lo vuelvo a repetir por si no se me ha entendido bien. Las televisiones basura, ya sabéis a cuáles me refiero. Yo me pasé 20 años trabajando en una, por tanto sé de lo que hablo. He sido cocinero muchísimos años antes que el Freire y conozco muy bien cómo se cuece aquello, cómo se manipula, cómo se prima los partidos del sistema y cómo luego, pues fijaos, desde un extremo hasta el otro. Desde la Falange, que estuvo aquí el otro día Norberto Pico, hasta el Frente Obrero, que ha estado aquí ya muchísimas veces Roberto Vaquero y ahora está Alicia. Pues todo el mundo tiene derecho a tener sus minutos, porque la vida no acaba en el PSOE, en el PP, en Vox, en Sumar, es decir, en todos los actores del sistema. Sí, he dicho lo que he querido decir y os lo digo con cariño y dedicado a los que luego en el chat ponéis alguna cosa por la noche, que siempre os agradezco. Acabo de citar a 4 partidos del sistema. Bueno, pues hay formaciones políticas que también existen. Doña Alicia, alcance y contenido de sus propuestas del Frente Obrero, porque con Roberto hablo mucho, pero sobre todo de inmigración. ¿Qué propone el Frente Obrero? ¿Qué proponéis? Si tenéis la suerte, bueno, de momento habéis conseguido presentar listas en todas las circunscripciones, salvo en Melilla. Si no estoy mal, Exactamente. 50 de las 51, o 51 de las 52. ¿Qué proponéis si tenéis representación parlamentaria?
Bueno, antes que nada, respecto a lo que has dicho, agradecer que nos hayáis traído especialmente, porque justo la semana pasada venía a hablar y a anunciar también el meeting que hicimos en la Plaza Mayor, en Madrid. ¿Lo vi? Y bueno, ningún medio nos ha sacado ni en televisión, ni en revistas, ni en absolutamente ningún sitio, y juntamos a más de 1000 personas. Me gustaría saber, luego Elisabeth Duval abre la boca o dice 4 tonterías y le están sacando 3 noticias por palabra, Claro. y nosotros conseguimos juntar a más de 1000 personas, hacemos un meeting de grandes capacidades en la Plaza Mayor y en ningún medio hace referencia. Respecto a las propuestas que me has preguntado, nosotros creemos que hay que abarcar con urgencia tres cuestiones principales. En primer lugar, los derechos de los trabajadores. Creemos que hace falta con muchísima urgencia aplicar medidas en cuanto a la vida de los trabajadores, tanto la vivienda como las condiciones de trabajo. Nuestra querida Yolanda Díaz ha aplicado la reforma laboral en la que dice haber solucionado muchos de los problemas de los trabajadores, pero es mentira. Vemos como la temporalidad sigue existiendo en nuestro país, como los datos del paro que dan son totalmente falsos y bueno, creemos que hace falta enfrentar ese problema de raíz y de forma totalmente radical. En segundo lugar, creemos que hace falta cambiar la política que hay en cuanto a la soberanía nacional. España necesita recuperar la soberanía nacional, dejar de venderse a los intereses de Marruecos y de la Unión Europea. Y por último lugar, pensamos que el tema de las fronteras es un tema que bueno, desde el gobierno se lleva la política prácticamente de las fronteras abiertas y eso está generando un caldo de cultivo en nuestro país que para nada va a beneficiar a los trabajadores y que cuando vives en determinados barrios en los que no tienes que convivir con ese tipo de problemas, pues es muy fácil hablar y es muy fácil dar lecciones, pero en Barcelona... Ayer, por ejemplo, estuvimos en un acto en Sabadell. Sabadell y Terrassa son poblaciones en las que en muchos barrios ya hay una mayoría musulmana y eso es la realidad. Entonces, se puede afrontar o se puede dejar pasar y nosotros apostamos firmemente por afrontarlo, claramente. Me parece muy bien. ¿Cómo, lo he hablado ya muchas veces con Roberto y ahora lo hablo contigo, cómo lleváis desde una fuerza no progresista, porque es que a mí el término progre o progresista me resultó siempre un poco cursi, una fuerza de izquierdas, una fuerza que defiende fundamentalmente a los trabajadores o los obreros? De hecho, os llamáis el Frente Obrero. Una fuerza, bueno, pues el primer día o el segundo día que charlábamos Roberto y yo, pues me recordaba, oye, si es que joder, es que nosotros somos marxistas, es que mi cultura es marxista y yo sigo creyendo en la lucha de clases. ¿Cómo llamáis que simplemente por defender lo que acabas de esbozar, es decir, por defender un control en las fronteras, por defender la unidad de España, por no tener ningún complejo desde la izquierda en reconoceros patriotas y en reconocer que lo más importante es España? ¿Cómo lleváis que otras formaciones que en teoría deberían ir, aunque con las diferencias que fueran pertinentes, hermanadas pues con el Frente Obrero, pues porque son formaciones de izquierdas, os llamen, no voy a utilizar calificativos gruesos, lo voy a dejar en fascistas, que ya es mucho, que sois unos fascistas, que sois unos ultras? Bueno, ¿por qué no deciros? Yo he visto en redes, hay gente que os insulta y os llama nazis, simplemente por reivindicar la unidad de España o por hacer el discurso que hacéis en inmigración. Es que es, Bueno, de verdad, si no fuera dramático, si no fuera para llorar, sería de chiste, Alicia, sería para reírse. yo a veces veo las cosas que nos llaman por redes sociales y está claro que no se han molestado en conocer nuestro discurso, no se han molestado en venir ni a ninguna charla, ni a leerse ni siquiera nuestros documentos, ni nuestra línea política. Me parece totalmente absurdo, pero creo que al final, aunque... O sea, si a mí me preguntas que, cómo nos lo tomamos un poco, creo que no es sorpresa para absolutamente nadie que la izquierda o lo que tradicionalmente ha sido la izquierda ha dejado de representar los intereses de los trabajadores. Ahora lo reivindicativo, lo transgresor, lo revolucionario, entre muchísimas comillas, es llevar el pelo de colores, es tener o defender una identidad individual, es bueno, difundir una serie de valores que ensalzan el individualismo más absoluto y ha dejado de centrarse en los problemas reales de la gente normal. Entonces, ¿cómo no íbamos a separarnos y vamos a diferenciarnos de ese discurso de la izquierda woke? Nosotros siempre diferenciamos y siempre decimos que no nos consideramos ni de izquierdas ni de derechas, nos consideramos, como tú has dicho, patriotas revolucionarios y creemos que al final lo más importante y lo principal es defender los intereses de los trabajadores y es defender
un futuro progresista de verdad, en el sentido de un avance de España. Me gusta ese titular que me acabas de dejar. No nos consideramos ni de izquierdas ni de derechas y nos diferenciamos de esa izquierda woke en que nos consideramos patriotas revolucionarios. Vamos a hablar, por ejemplo, si quiere un instante, de feminismo. Feminismo, que es una idea que viene de la izquierda, tradicionalmente, históricamente es así, y que defiende una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, y que ha sido convertida por estas... Bueno, ahora me batizas tú lo que quieras, por supuesto. Oye, yo, que tengo ya una edad, yo recuerdo, vamos, he oído decenas de intervenciones de Lidia Falcón, de Cristina Alberdi, histórica militante socialista, Lidia Falcón, desde sus tiempos del Partido Comunista de España, y en los últimos años el feminismo que han querido poner de moda la señora Pim Pam Pum, o la señora Montero, pues parece que es otra cosa. Por no hablar ya del lío que tienen con el mundo trans y todo esto. El feminismo son esas... Es que no quiero ser vulgar, porque como es la primera vez que hablamos tú y yo, quiero mantenerme en los términos estrictos de la mayor cortesía, sobre todo para aquellos que me acusan luego de ser un bocazas, ¿no? En charlas de lo más vulgar, en donde se coge la anécdota y se la eleva a categoría, y parece que el feminismo... Y al final tú dices, si es que estoy asistiendo a una charla de unas adolescentes que parece casi más reprimidas que otra cosa, diciendo una colección de chorradas y, si me lo permites, insultando a la memoria de tantas y tantas mujeres que no es que hayan luchado, que han dado su vida por la causa del feminismo. ¿Y estas se dicen de izquierdas? No lo sé, miro a entender. Bueno, yo en primer lugar, o sea, nosotros no defendemos la diferenciación entre hombres y mujeres, los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres. Creemos que hay que abarcar en general pues por ahí los derechos de los trabajadores. Claro. Exacto, con los derechos de los trabajadores. Yo, en cuanto al feminismo y toda la política que ha llevado el Ministerio de Igualdad, o como nosotros lo llamamos, el Ministerio de Desigualdad, a mí me gusta siempre matizar dos cosas. En primer lugar, que a las mujeres no hay que tratarlas de minusválidas, de menos capaces, no hay que darnos una voz en concreto. Creo que nosotras somos capaces de desarrollar el mismo trabajo que cualquier hombre, que esto es en función de las capacidades, no de si eres un hombre o si eres una mujer. Y a mí, por ejemplo, la política de los cupos me parece totalmente absurdo. Creo que al final lo que estás haciendo es dar por hecho que las mujeres por sí mismas no son capaces de llegar a ese tipo a esos puestos, y eso me parece un error. Y luego lo que siempre digo y repito hasta la saciedad es que cómo ellas van a hacer políticas para mujeres si ni siquiera saben definir lo que es una mujer. Hemos convertido el ser mujer en un sentimiento totalmente alejado de la realidad. Hacen políticas para mantener su ministerio y ya está, porque realmente no abarcan los problemas que sufren las mujeres trabajadoras en este país. No hay políticas de conciliación para que las mujeres puedan ser madres, no hay políticas para que mejoren tus condiciones de vida. Si quieres ser madre, tienes que abandonar prácticamente tu carrera laboral. Al final, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo elegir entre tu futuro y entre poder formar una familia. Y a eso no se dedican. Entonces, bueno, pues es lo que tú has dicho. Para mí es muy infantil. Están dejando la figura de las mujeres de forma muy baja. O sea, yo creo que somos capaces de hacer muchas más cosas y no solamente de salir en la televisión para decir patochadas o para hablar de cuestiones que al final son individuales y son personales, no son de política nacional, son de lo que cada uno en su casa hace o quiere hacer, y creo que eso no tiene que regularse y no tienen que dar ellas lecciones de cómo tienes que vivir tu vida. Es una cosa individual. No te quito ni una coma, o sea, amén, de verdad, y sobre todo porque tú fíjate, con los 600 millones que tienen estas señoritas, estas señoras que hemos visto las imágenes de archivos, 600 millones de presupuesto que tienen narices, tú fíjate la cantidad de políticas sociales que se podían hacer efectivamente para ayudar a mujeres que se han visto desplazadas de su carrera porque han sido madres y han tenido que pedir una baja, o se han visto, bueno, pues por cuestiones, porque se han quedado solas al cargo de sus hijos, por razones pues familiares, y en muchos casos dramáticas, pues se podía ayudar a esas mujeres para no condenarlas pues a un subempleo o a ir a las colas del hambre, igual de la misma forma que se lo decía el otro día, hablando de otra cosa completamente distinta, Miguel Folguera, hablando de las víctimas del terrorismo que no recibían ninguna ayuda, pero tampoco podían volver a acceder al mercado laboral, y tenía que ser la AVT la que les ayudara hasta con vales de comida. Y esta se gasta los 600 millones de pavos, 590 que tiene de presupuesto ese ministerio, en charlas de instituto. Política exterior, Alicia, Marruecos, y esto enlaza con el discurso de la inmigración, pero es que es uno de vuestros ejes vertebradores de vuestro discurso. Es absolutamente urgente
volver no a cambiar la política, porque el que la ha cambiado es, iba a decir Zapatero, no sé por qué me ha venido Zapatero a la cabeza, que dice que es muy pro-marroquí, Pedro Sánchez, la política tradicional que había mantenido España desde hace casi medio siglo con respecto a Marruecos, con respecto a Argelia y sobre todo con respecto al Sáhara. Supongo que eso, lógicamente, sois partidarios de revertirlo completamente. Completamente. Nosotros, de hecho, trabajamos en ese tema de forma muy constante. No entendemos exactamente qué es lo que le debe Pedro Sánchez a Marruecos, pero bueno, al final está vendiendo nuestra soberanía a Marruecos, está vendiendo nuestra soberanía a la Unión Europea y claramente hace falta un cambio de rumbo muy contundente en ese aspecto, por supuesto. Está meridianamente claro. Alicia Sanz, yo no sé si quieres añadir algo más. ¿Cómo, por cerrar, bueno, pues de una forma un poco más, no desenfadada, porque los días de campaña y sobre todo para las poblaciones pequeñitas son días de muchísimo trabajo, de dormir poco, de viajar mucho y de recorrer muchos kilómetros? ¿Cómo invocáis esta? Quedan 8 días, iba a decir una semana, 8 días de campaña real y 10 días hasta el próximo 23 de julio, para quienes estén recuperando este enlace o viéndonos en tiempo real. ¿Cómo lo invocáis? ¿Qué actos grandes tenéis previstos hasta la última jornada? Sinceramente, con muchísimas ganas. Vengo de un acto que hicimos ayer en la zona del Vallès, como he dicho antes, aquí en Cataluña, cerca de Sabadell, de Terrassa, y súper contenta con la acogida de la gente. Viene mucha gente muy dispar, muchos trabajadores que nos conocen de hace 2, 3 días, ni siquiera, o hace unas semanas, hace un mes, pero que tienen muchas ganas de recuperar esa ilusión por la política, por el cambio, por tener una esperanza de alguien, ya no digo que represente ni siquiera, sino que luche, que demuestre en su día a día que lo va a dar todo por un cambio real en España. Entonces, yo tengo muchas ganas, veo que en cada sitio a los que vamos nos acogen muy bien. De hecho, me voy esta misma tarde a Madrid para empezar la ruta que hacemos por diferentes territorios, que estaremos en Sevilla este viernes, estaremos el sábado en Murcia y el domingo en Valencia, y cerraremos nuestra campaña en Barcelona. Invito a toda la gente que sea de Barcelona a pasarse el día 21, el viernes 21. ¿Dónde vais a estar? ¿En qué parte de Barcelona, Alicia? Lo haremos en Poblenou, en el barrio de Poblenou. Ah, bien. Bien. Así que toda la gente que nos quiera conocer, que se acerque, porque de verdad que nosotros no es lo que decimos, no son los discursos que damos, sino que en nuestra política, en nuestro día a día, demostramos que estamos dispuestos a partirnos la cara por esto y a que de verdad haya un cambio realmente en este país, que ya basta de la política del postureo y de que se dediquen solamente a decir patochadas en la televisión. Nosotros no salimos en la televisión de momento, pero hacemos política real. Pues os deseo muchísima suerte, Alicia, de verdad. En fin, que os vote la gente o que por lo menos os conozca, que vaya a un acto de los amigos del Frente Obrero y que escuche un discurso con el que luego podrá estar de acuerdo o no la gente, o más o menos, pero un discurso que es verdad, un discurso que no tiene ni trampa ni cartón. Os lo he dicho en referencia a otras formaciones, no necesariamente sistémicas, ni que veréis, insisto, en los medios basura, en las grandes televisiones basura, compradas por el gobierno y manipuladas por los grandes intereses, por los poderes, por las élites. Que escuchad un discurso que es verdad. Y luego votáis, o no votáis, o votáis otra cosa, si os gusta más o os gusta menos, pues el mensaje de Alicia o el mensaje de Roberto Vaquero. Pero por lo menos un soplo de aire fresco que es fundamental en la política española para que el sistema ya no termine por pudrirse definitivamente. Alicia Sanz, candidata del Frente Obrero a la presidencia y a las próximas elecciones generales. Muchísimas gracias por estos minutos. Te envío un abrazo y te deseo suerte. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, Alicia, muchísimas gracias. Continuamos en la retaguardia. Continuamos esta retaguardia y lo hacemos dejando lo más duro para el final, y es que, como sin duda todos sabéis, hoy se cumplen 26 años del cruel asesinato, uno de los más terribles, de la banda criminal y asesina de ultraizquierda ETA, del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco Garrido. En Herbua, porque dentro de unos minutos, a la hora a la que estamos grabando esta entrevista, comienza un homenaje que va a ser presidido por el presidente nacional del Partido Popular y en el que va a estar pues
pues cientos de representantes de esa formación política y miles de ciudadanos vascos conmemorando y honrando la memoria de Miguel Ángel Blanco. En Ermua está Carlos García, nuestro buen amigo Carlos García, concejal del PP en Durango. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Eurico. Pues hoy un día de emociones, un día difícil y un día de recuerdo. También de recuerdo con cariño a quien fuera mi compañero en Nuevas Generaciones de Vizcaya y concejal de Ermua, cruelmente secuestrado y asesinado por la organización terrorista ETA. Lo que tienes detrás para nuestros espectadores que, bueno, pues probablemente a lo mejor no han estado nunca en esta maravillosa localidad, es un monumento, un monolito homenaje a las víctimas del terrorismo. Sí, así es un monolito que se hizo con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco y es donde se va a hacer la ofrenda floral en breves minutos y en cuanto llegue el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues haremos el homenaje que se hace todos los años desde el Partido Popular a Miguel Ángel Blanco. Este año coincide con elecciones, pero por ese motivo ni se iba a dejar de hacer ni se va a hacer de una manera más especial. Se va a hacer como todos los años hemos hecho y como todos los años haremos, aunque algunos quieren que olvidemos, que lo dejemos a un lado, no lo vamos a hacer jamás. La memoria, la dignidad y la justicia con las víctimas del terrorismo, con nuestro compañero Miguel Ángel Blanco y con todas las víctimas del terrorismo, serán eternas por parte de sus compañeros del Partido Popular, incluso quienes no sean del Partido Popular. Creo que también honramos a todas las víctimas del terrorismo con el homenaje de hoy, personificado en Miguel Ángel Blanco. Y bueno, pues que haya coincidido con estas elecciones, pues es una coincidencia ajena a nuestra voluntad, pero así ha sido. No pasa absolutamente nada. Habrá muchos miserables, no pocos de ellos del Partido Socialista, que acusen, como no, al Partido Popular, porque estos van a por todas y van con todo ya, de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo. Mira, ayer tuve sentado aquí, hace exactamente 24 horas, le grabé una entrevista de 1 hora a José Luis Corcuera, que es un señor que ha presidido decenas de entierros en el País Vasco y decía que qué demonios, que qué diablos es eso de que no se puede hablar de las víctimas del terrorismo porque enseguida sale algún progre de la izquierda caviar o algún idiota a acusarte, digo en general, a acusarnos de hacer electoralismo y de hacer... Pero ¿cómo no se va a poder hablar de las víctimas del terrorismo? Él me decía también que le había dolido especialmente la ignorancia pues del 32 aniversario del atentado contra la Casa Cuartel de Vic, con 10 víctimas, 5 de ellas niños, del atentado de Sabadell que había sido unos días antes, donde ETA, la banda criminal ETA, asesinó a 6 policías nacionales. Bueno, pues estamos en campaña electoral. Ha coincidido así. Ibais a dejar por eso de honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco. Pues no creo. Todos recordamos aquel terrible fin de semana. Tú eras muy joven, pero lo recuerdas bien. Fueron 48 horas horribles. Fue un asesinato en diferido a cámara lenta con toda España angustiada y aterrorizada por los mismos que ahora apoyan parlamentariamente los de ETA Mátalos al figura, que le quedan 10 días. Así es, querido Eurico. A las víctimas del terrorismo hay que recordarlas y lo que no hay que hacer es matarlas. Hay que homenajearlas y lo que no se puede hacer es no condenar sus asesinatos. Porque hoy estamos aquí recordando a Miguel Ángel Blanco con su hermana, Marimar Blanco. Pero a todas las víctimas del terrorismo reconocemos y homenajeamos, siempre, en todo momento y en todo lugar. Y quienes dicen que aprovechamos a las víctimas del terrorismo no se dan cuenta que nosotros somos víctimas del terrorismo. Claro. Los miembros, hombres y mujeres del Partido Popular del País Vasco. Y nosotros queremos que se recuerde a nuestros compañeros que ya no están. Y también a los guardias civiles, a los policías nacionales, precisamente para que nunca vuelva a ocurrir. Hoy he venido acompañado de un grupo de jóvenes, muy jóvenes, de Durango, que no han vivido el terrorismo de ETA, pero quieren saber lo que fue ese terrorismo para que no se vuelva a repetir jamás. Y no solo el terrorismo y el asesinato, sino lo que movió, ese fanatismo que movió ese asesinato. Por lo tanto, quienes quieren olvidar es porque tienen remordimiento de conciencia. Por eso no quieren recordar a las víctimas del terrorismo. Por eso nos dicen que nos aprovechamos de las víctimas cuando es al revés. Nosotros las queremos honrar, las queremos homenajear y no queremos que se olvide jamás. Porque son un ejemplo de nuestra sociedad y son los héroes de nuestra democracia. A diferencia de los asesinos terroristas y de organizaciones como Bildu, que no condena ni uno solo de los asesinatos. Tampoco este asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ni el señor Otegui, ni la señora Merche Izurúa, ni ningún miembro de la organización Bildu condena ni uno solo de los asesinatos y en cambio homenajea a sus asesinos. Eso es lo que no se puede tolerar. Eso es lo que es inadmisible, eso es lo que es indigno.
Y te tengo que dejar, querido Eurico, y a todos tus espectadores, porque vamos a comenzar en breve Te envío un abrazo. Un auténtico placer estar contigo y con tu audiencia. Te envío un abrazo, Carlos, y siempre Miguel Ángel Blanco Garrido en nuestra memoria. Gracias, Carlos García, concejal del Partido Popular en Durango, y gracias también a todos vosotros. Nos ha parecido oportuno dejar justamente esta conexión para el final, aunque es, pues un poco... Queríamos que fuera el leitmotiv del programa, aunque también os he hablado en mi editorial inicial, porque me parece que es lo suficientemente grave y lo suficientemente relevante como para que estemos atentos y vigilantes, porque en estos 10 días esta gente va a ir con todo y va a ir a por todas, porque están rabiosos, porque les vamos a echar democráticamente de ese poder que han utilizado para destrozarnos y para hundir a España. Pero insisto, el homenaje, el 26 aniversario de Miguel Ángel Blanco Garrido, era el punto culminante, queríamos que fuera el punto culminante de esta retaguardia de hoy, y a pesar de todo, y Carlos, me ha parecido bien que fuera él, para que no fuera yo el que lo dijera en primer término, pusiera el acento y pusiera el dedo en la llaga, porque ya veréis cómo en las próximas horas va a haber un montón de canallas, muchos de ellos ya sabéis de qué partido, que van a acusar al Partido Popular de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo. Miserables, miserables. También por esto os tenéis que ir. También por esto os tenemos que echar, iba a decir, que echar democráticamente, pero que echar de Moncloa, por todo el daño que nos habéis hecho los españoles y por todo el daño que habéis hecho a España. Gracias, y mañana viernes más y mejor, dentro de unos minutos, Generación Euro, y mañana volvemos ya con la última retaguardia de la semana.